mentes curiosas y bienvenidos al Acuario Michin. Michin quiere decir pez en náhuatl. El acuario está ubicado en el centro comercial Tepeyac y se inauguró el 22 de noviembre del 2023. La entrada tiene un valor de 359 pesos mexicanos y adentro podrán encontrar 3 pisos con 800 especies que les tomará más o menos 2 horas recorrer. Y como si no fuera suficiente, tienen un programa de reproducción de ajolote y de nutria de río. No se diga más, entremos en materia. Qué inapropiado llamar a este planeta Tierra cuando es claramente un océano. Yo entro primero. Además de los animales, el acuario cuenta con un amplio arsenal interactivo de actividades y juegos para los niños con un enfoque ecológico, un gran plan familiar. ¡Ey, esto no es agua! ¿Qué estás haciendo, chiquitín? Muy divertido. Aquí hay una máquina que escanea los dibujos que hacen las personas y los vuelve unos dibujos virtuales que salen ya aquí en la pantalla. Los niños pueden darle vida a sus dibujos de esta manera. Con más de 10.000 organismos aquí en su interior, me preguntaba cómo mostrarlos todos de una manera coherente. Así que lo haremos en forma de historia, la historia de la evolución animal. ¿Qué hay ahí, Eli? ¿Qué viste ahí? Una tarántula. Yo los espero en el carro. La evolución de la vida animal comenzó con organismos invertebrados simples hace aproximadamente 600 millones de años. Los primeros invertebrados, como medusas y esponjas, evolucionaron en los océanos del mundo. Luego aparecieron los artrópodos y moluscos más complejos. Los crustáceos son un grupo de artrópodos que incluyen los cangrejos, camarones y langostas. Se caracterizan por tener un exoesqueleto duro, múltiples patas articuladas y cuerpos segmentados. La mayoría de los crustáceos habitan en los medios ambientes acuáticos, aunque algunos pueden encontrarse en la tierra. Este es el cangrejo cocotero. La biodiversidad de peces en el mundo es extraordinaria, más de 34.000 especies conocidas y otras sin conocer en un sinnúmero de ecosistemas, desde los océanos más profundos hasta los ríos y lagos de alta montaña. La evolución de los peces comenzó hace más de 500 millones de años durante el periodo cámbrico, con los primeros peces sin mandíbula, que evolucionaron los primeros sistemas vertebrales. Los peces se dividen en dos grandes grupos, los peces óseos, que incluyen desde las pequeñas sardinas hasta el imponente atún, y el otro grupo son los peces cartilaginosos, como los tiburones y las rayas. Los peces de agua dulce habitan en ríos, lagos, arroyos y estanques y representan aproximadamente el 40% de todas las especies de peces conocidas. Los peces son cruciales para los ecosistemas acuáticos, ya que juegan roles importantes en las cadenas alimenticias, la dispersión de semillas y el control de insectos. Además, son vitales para la pesca y la acuacultura, proporcionando alimento y sustento a millones de personas en todo el mundo. La adaptación a diferentes hábitats y condiciones ambientales ha permitido a los peces evolucionar de una manera asombrosa en una variedad de formas, tamaños y comportamientos. El pez león es originalmente de los arrecifes del Indo-Pacífico. Es un pez venenoso y muy apetecido en el hobby de los acuarios.
Es un depredador voraz, pero debido al mal manejo humano, hoy en día se ha convertido en una especie invasora en el Mar Caribe, afectando a las poblaciones locales de otros peces. ¡Qué interesante! Aunque comúnmente confundidas con serpientes marinas, las morenas son peces pertenecientes a un grupo de aproximadamente 200 especies. Las rayas son el grupo más grande de peces cartilaginosos, con 600 especies en 26 familias. Se caracterizan por tener cuerpos aplanados, con la boca y las branquias ubicadas en la parte inferior. ¡Qué lindo! Hay 432 especies de tiburones, desde los más pequeños como este tiburón bambú hasta el pez más grande del mundo, el tiburón ballena. ¡Es difícil hablar de los famosos! De todas las especies de tiburones, solo 5 son peligrosas para los seres humanos. Al año mueren más personas a causa de hormigas que de tiburones. En los últimos 50 años, las poblaciones de tiburones han caído en un 71% debido a la pesca indiscriminada, especialmente por sus aletas. Creo que hay mejores cosas para comer. Los tarcopterigios dieron origen a los primeros vertebrados terrestres, los anfibios, que componen las ranas, sapos y salamandras. El ajolote es un anfibio endémico a los lagos de Xochimilco, en México. Lo que ven saliendo de su cuello son sus branquias que utiliza para respirar debajo del agua, aunque también puede respirar aire. Ecológicamente es un animal muy importante como indicador de la salud del hábitat, ya que tiene una piel permeable. El ajolote también es valioso científicamente por su extraordinaria capacidad de regeneración, pudiendo reconstruir órganos y extremidades completas. La base de su ADN es 10 veces más grande que la de los seres humanos. Los reptiles son un grupo de vertebrados que incluye serpientes, lagartos, tortugas y cocodrilos. Aparecieron hace más de 300 millones de años y se caracterizan por su piel cubierta de escamas, la capacidad de poner huevos con cáscara dura y su ectotermia, que quiere decir que regulan su temperatura corporal a través del entorno. Los reptiles habitan una amplia variedad de ecosistemas, desde los desiertos hasta las selvas tropicales. Son importantes en sus ecosistemas como depredadores y presas, ayudando a mantener el equilibrio ecológico. Lo bueno una ratica. Creo que se me olvidó echarme desodorante. La evolución de las aves se remonta a los primeros dinosaurios terópodos en el periodo Mesozoico, hace unos 150 millones de años. Después de su aparición, se diversificaron en una amplia variedad de formas y tamaños, colonizando diversos hábitats en todo el mundo. Hoy en día, las aves son uno de los grupos de vertebrados más diversos, con más de 10.000 especies conocidas. Los mamíferos son descendientes de los reptiles y aparecieron hace unos 200 millones de años, diversificándose significativamente después de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. ¿Listo? ¿Te vas a botar por el rodadero? Sí, a ver, listo. Allá ya salió.
Aunque el recorrido de los primeros 2 pisos toma más o menos 2 horas, hay un tercer piso lleno de actividades para toda la familia. Camas saltarinas, golfito, muro de escalada, bolos y hasta lanzamiento de hacha, que aparentemente es muy popular en México porque es el segundo lugar de estos que vemos en el viaje. Si alguien del público mexicano nos puede explicar por qué es, déjenos en los comentarios. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido con este video. A mí me encanta hacer temas de naturaleza. Si es así, por favor suscríbanse al canal, los que no lo han hecho. Déjenos un like, compartan este contenido con otras mentes curiosas y déjenos sus comentarios. La próxima semana vamos a estar viajando al Parque de Chapultepec y otros lugares de Ciudad de México. Hasta entonces, manténganse curiosos.